Pues toca, como siempre, a estas horas analizar todo lo que está ocurriendo en el mercado forex y sobre todo analizar qué es lo que le está rodeando, qué está pasando en los mercados financieros y sobre todo en esas crisis de los diferentes gobiernos, esa forma de afrontar la crisis financiera que ya tenemos encima. Para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Gonzalo Cañete. Gonzalo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl, ¿cómo estáis? Gonzalo Cañete, Brújula de Mercados. Tenemos un panorama complicado a nivel mundial, cada uno está haciendo la guerra por su cuenta. Y queríamos preguntarte en especial, fijarnos en la Unión Europea, si crees que va a hacer falta, empieza a haber rumores de que va a haber rescate de Italia y de España, y si crees que cuando salgamos de esto la recuperación va a ser en V. Bueno, yo creo que no lo creen ni ellos. Tú piensas que el propio informe que ha hecho la Comisión Europea dice que el escenario que vendría con esta situación actual es peor que el que vimos en 2009. Y eso contando con que en 2009 había ciertos ratios de actividad económica mucho mejores que los actuales. Hemos vivido una época de falta de inflación, de falta de actividad económica en muchos casos, un consumo débil, un trabajo muy precario o temporal, o sea, un sistema mucho más debilitado que el previo a la crisis 2008-2009. Y por lo tanto, si lo que viene ahora es peor que la que pasó entonces, con una estructura o un andamiaje mucho más débil que el que había entonces, pues lamentablemente será complicado. Estimaban ellos, además, la Comisión Europea, los números que estimó es que podría haber un recorte de en torno pues al 4% del PIB, superior al 4% del PIB de toda la zona euro. Y claro, además, si a eso le sumas la posibilidad de que el impacto que produce esto en Estados Unidos es posterior al que está produciendo Europa, es decir, que Estados Unidos vendría detrás, probablemente aunque Europa se pueda, librar poco a poco del problema actual y pueda recuperar su actividad económica y comercial, la cuestión está en que la principal locomotora económica a nivel global de los países occidentales, que es Estados Unidos, seguirá dentro del fango con el problema y con una inactividad considerable. El BCE mismo, el propio Banco Central Europeo, ha pedido que se lleve a cabo un estímulo fiscal mucho más potente. Si estamos hablando de que habían hablado de que el estímulo fiscal está utilizándose el 2% del PIB de países como Europa, o sea, países como España, como Italia o como Francia, lo que ha dicho el BCE es que por lo menos debería ser el doble. Es decir, hablamos de que no solamente no es suficiente las medidas que se han tomado, sino que deberían duplicarse y alcanzar en torno al 4% del PIB de España, de Francia, de Italia, dedicado a esto. Entonces, yo veo la cuestión muy complicada. ¿Ves esa posibilidad que te apuntaba de, ya sé que suena un poco drástico a estas alturas, pero cosas más raras que hemos visto en la historia reciente de la Unión Europea? No, el rescate de Italia y de España como estados por parte del resto de los miembros de la Unión Europea. Claro, ten en cuenta que, por ejemplo, en la ocasión pasada, 2012, no hubo un rescate de España y Italia porque se hizo un truco. Fue innecesario hacerlo porque las primas de riesgo se tumbaron. ¿Y por qué se tumbaban? Porque había una barra libre de compras que lo hacía el Banco Central Europeo de esos mismos bonos. A partir de ese momento, el inversor privado salió del bono de deuda 10 años español e italiano, y porque ahuyentaban, por decirlo así, al inversor privado, al inversor que está en ese tipo de activos, a fondos de inversión y demás. Había una mano gigantesca que fabrica billetes, que es ilimitada, que es el Banco Central Europeo, que empezó a comprar sin ánimo de riesgo ese tipo de activo. Por lo tanto, se enfrió el bono español e italiano sin ningún motivo real, sin ningún motivo racional. Y como ese instrumento sigue ahí, pero mucho más grande que nunca, porque el BCE ha dicho que se hace lo necesario, o sea, todo lo que haga falta, o la Reserva Federal mismo, que es otro banco central, ha dicho que habrá liquidez infinita para los activos. Mientras esto esté ahí, no va a haber un problema de rescate o no de Italia o de España, porque no será necesario. Toda la financiación que necesiten la podrán obtener a través del mercado interbancario, de billetes frescos fabricados por el BCE. La pregunta del millón es qué ocurrirá cuando estas cifras tengan que ajustarse a la realidad a nivel presupuestario y los niveles de deuda estén mucho más incrementados después de años enteros de sacrificio y sufrimiento para poder controlar el déficit que tenían estos dos países, Italia y España. Claro, porque volvemos a la pregunta del millón. A lo mejor no es un problema de liquidez lo que tiene España e Italia, sino un problema estructural. Está mal, a lo mejor digamos de solvencia, ¿no? Quizás. Sí, por supuesto. El problema aquí, Raúl, yo no pienso que sea la liquidez la ponen toda la que haga falta. La cuestión aquí es que no se genere crecimiento económico que sea capaz de cubrir los intereses de la deuda que acumulan los países. Mientras no exista actividad económica que pueda respaldar una recuperación real, tangible, de las personas, de los agentes económicos, no hay que olvidarlo. Estamos constantemente hablando de los mercados financieros, pero lo que en realidad ocurre en la vida real, fuera de ese mundo virtual de activos digitalizados que cotizan en pantalla, la vida real es actividad económica, es gente yendo a trabajar, son empresas abriendo negocios,
son locales, son, en fin, actividad empresarial de las pequeñas y medianas empresas de España que desde luego no han recuperado su ciclo expansivo que tenían en 2005, en 2006, en 2007, previo a esa crisis. Esa actividad económica y ese tejido económico no se ha recuperado, y eso es lo que nos debería preocupar, porque eso es la realidad tangible que vemos todos. Y esa es la segunda derivada de la que te queríamos hablar, de toda esta crisis que ya se está fraguando en la Unión Europea. Si al final vamos a echar de menos a Super Mario Draghi, aquel banquero central que pasó la historia por salvar el euro, si el euro, que ahora está en una forma medio triunfante, ¿no? Porque no termina de caer, parece que está cogiendo fuerza a niveles técnicos y niveles como moneda de refugio, pero sin embargo hay serias posibilidades de que el euro se pueda romper si no se hacen esos eurobonos que están pidiendo España e Italia, ¿no? Porque ¿qué solución le queda a España e Italia si no mutualizan la deuda y no reciben ayuda por parte del resto de los países de la Unión Europea, si no pueden manejar su divisa? Claro, no, significará, como solución única, será un incremento brutal de la deuda de cada uno de estos estados, que tendrá que ser respaldada por un BCE y prometida a bancos que se pagarán en un futuro. Por lo tanto, aumentaremos el problema y lo extenderemos hacia el futuro, pero no se resolverá. Y si no se mutualiza, como tú lo has dicho, hay un comentario muy interesante que hizo el propio presidente de España, Pedro Sánchez, que dijo literalmente, incluso los países más proeuropeos como nosotros, algo así como empezaremos a dudar de la Unión Europea si no vemos que existen gestos significativos, gestos de la propia Unión Europea de apoyo o de ayuda mutua entre los países miembros. Y ese comentario me pareció muy significativo porque si no hay un compromiso de la UE, que lo diga un país como España, que acata absolutamente todo lo que se le diga, o sea que somos prácticamente una delegación de Bruselas, la administración que tenemos en España no tiene autonomía ninguna en su toma de decisiones, pues que un país como este diga eso ya es muy significativo, porque efectivamente, como tú dices, significa que los cimientos de la Unión Europea se resquebrajan políticamente, y eso sí que es lo que afecta al euro. El proyecto del euro es un proyecto que se basa en la confianza política de las naciones que acatan las mismas órdenes monetarias y fiscales. Si ese pacto se rompe, ¿qué futuro le queda al euro como tal? Y fíjate que Macron ha dicho que era una vergüenza que Italia, España y otros países tengan que estar recibiendo ayudas de China o incluso de científicos rusos o cubanos en vez de recibir una ayuda directa por parte de países de la Unión Europea. Quizá incluso eso tiene un tono propagandístico, quizá es lo que nos están mostrando precisamente por lo chocante que puede ser el gesto de que China esté mandando ayuda a la Unión Europea, porque también es cierto que Alemania o Francia habían mandado ayuda en un primer momento a Italia. Pero lo curioso es que esto está ocurriendo, incluso se habla, es una guerra fría informativa realmente, se habla de que China está mandando también material de ayuda a Estados Unidos. Pensemos en esto, China se está convirtiendo, como decíamos tú y yo durante semanas atrás, se puede estar convirtiendo en el símbolo de un nuevo orden económico global. Es que parecemos Nordic y Jiménez, es que todo lo que hemos estado hablando estos años atrás se está cumpliendo al paso. Claro, es que la teoría... No quiero yo aquí sacarme brillo, pero es que ahora la siguiente pregunta que te iba a hacer, Gonzalo, es de China. O sea, ahora resulta, nos hemos enterado ayer que por lo visto los grandes gestores de fondos de Wall Street de Estados Unidos están llevando su dinero, tócate las narices, a comprar activos chinos relacionados con la tecnología, porque parece que por fin China, después de toda esta crisis del coronavirus, está despertando su economía, ¿no? Anteayer salió unos datos muy buenos, ¿no? De PMI, ¿no? Y al final parece que el yuan va a convertirse en la divisa refugio a este paso. De momento en ese rumbo va. Piensa también que yo sospecho, entre tú y yo, que no nos escucha nadie ahora mismo, sospecho que tiene alta propaganda esto, es decir, que no sabemos exactamente hasta qué punto los números que muestra China no pueden ser también una postura hacia el resto del mundo, y cuál ha sido realmente el efecto que ha tenido esta crisis dentro de China. Si ha sido tan mínimo como dicen, no tiene sentido que una población o un país con 1.000 y pico millones de habitantes tenga 3.000 y pico fallecimientos, mientras que poblaciones como la de Italia, que tienen 60 millones, tengan ya más de 10.000 fallecimientos. Por lo tanto, ¿hasta qué punto ha afectado realmente esta crisis a China? ¿Y es realmente, o está realmente recuperada el 95% de su actividad industrial? Si es así, China es un superhéroe ahora mismo. Y siendo así, como tú decías, es que al final la teoría de la conspiración que a nivel monetario y financiero, que durante tanto tiempo especulábamos con ella, se está convirtiendo en la realidad. Es lo que está pasando exactamente ahora. Está habiendo un reseteo de todo lo que conocíamos como tal, y el petrodólar parece estar desapareciendo, la OPEP resquebrajándose y China emergiendo como tú lo has dicho, el activo más sólido en el que parece que se puede invertir, dado que
estamos viendo el ocaso de la economía occidental, cómo se va apagando la actividad económica en Estados Unidos por cuarentena propia, dictaminada y contra la propia opinión de Donald Trump. Y mientras tanto, ¿China qué? China al 95% de capacidad de producción. ¿Esto es cierto? Si lo es un jaque mate realmente a las economías occidentales. Pues veremos si todo esto se confirma, Gonzalo, y la verdad es que estamos muy pendientes de ese nuevo cambio que está habiendo en los mercados de orden financiero, económico y mundial en cuanto a las potencias, ese baile de sillas. Que muchas gracias por haber estado un miércoles más con nosotros aquí, Gonzalo Cañete de Brújula de Mercados, y como siempre te esperamos el próximo miércoles para seguir analizando toda la actualidad. A vosotros por contar conmigo, Raúl, un abrazo. Gracias.